estás? Bienvenidos a una edición más este día con el interesante caso del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien fue acusado de tráfico de estupefacientes y armas. Pero antes de comenzar, si eres nuevo en este canal, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún caso. Recuerda que en mi canal encontrarás casos internacionales y también casos salvadoreños. Los casos que han enlutado a toda una nación y los casos más grandes de corrupción podrás encontrarlos en tu canal. Te dejo mis redes sociales para que vayas a seguirme por allá. No habiendo más, acompáñame a conocer el caso del expresidente Juan Orlando Hernández. Juan Orlando Hernández Alvarado nace en la aldea Río Grande de Gracias Lempira, en Honduras, el 28 de octubre del año 1968. Juan Orlando fue el 15º hijo de los 17 hijos del matrimonio conformado por Juan Hernández Villanueva y Elvira Alvarado Castillo. Su educación primaria y secundaria la concluyó en Gracias y en 1985 ingresó en la primera promoción del Liceo Militar de El Norte en San Pedro Sula. Cursó sus estudios superiores en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde se licenció en Ciencias Jurídicas y Sociales en el año 1990. Sus maestros de escuela lo recuerdan como alguien travieso e inteligente y sus compañeros de universidad como alguien tenaz y perseverante. Juan Orlando era aficionado a correr para ejercitarse. Como cristiano, se opuso siempre al matrimonio entre personas del mismo sexo y se declaró a favor de la lectura de la Biblia en las escuelas. Con 19 años conoció en la universidad a Ana Rosalinda García, con quien contrajo matrimonio y 3 años después, producto de esta unión, procrearían 4 hijos: Juan Orlando, Ivonne María, Ana Daniela e Isabela. Tras graduarse, su hermano Marco Augusto, quien ocupaba la primera secretaría del Poder Legislativo para el periodo comprendido entre 1990 y 1992, lo nombró su asistente ejecutivo, lo que le permitió conocer más de cerca a muchos líderes del Partido Nacional. Durante este tiempo también fue monitor de la Cátedra de Derecho Procesal Civil en la UNA. Posteriormente obtuvo una beca para viajar a España a estudiar legislatura. Finalizando sus estudios, retornó a Honduras y comenzó a involucrarse activamente en la campaña presidencial del precandidato por el Partido Nacional, Roberto Martínez Lozano, donde se desempeñó como coordinador departamental en Lempira en el año 1993. En el año 1994, gracias a una beca por excelencia académica, ingresó a la Universidad Estatal de Nueva York, volviendo a Honduras al año siguiente con una maestría en Administración Pública con orientación en Administración Legislativa. Luego ganó una diputación en las elecciones de 1997. Simultáneamente dio clases de Derecho Constitucional en la UNA hasta el año 1990. Del año 2005 al año 2009 fungió como jefe de la bancada PNH y posteriormente se desempeñó como secretario general del Partido Nacional, tras celebrarse una convención el 15 de marzo del año 2009. Juan Orlando se desempeñó como diputado durante 4 periodos consecutivos. En el año 2010, estando en su 4º periodo legislativo, fue elegido como presidente de la Junta Directiva de ese poder del Estado. En diciembre del año 2012 se llevan a cabo las elecciones internas para las elecciones presidenciales. El Tribunal Supremo Electoral declararía como ganador a Juan Orlando Hernández con el 39% de los votos. El movimiento del entonces alcalde del Distrito Central, Ricardo Álvarez, quien era el opositor en cuestión, acusó en un comunicado al movimiento de Hernández de ganar las elecciones mediante fraude. Por tal razón, Álvarez demandó un reconteo de voto por voto. Al final, Álvarez reconoció los resultados oficiales y aceptó la propuesta de Hernández de acompañarlo como candidato designado a presidencia. En las elecciones generales llevadas a cabo en noviembre del año 2013, con una participación récord del 61%, Hernández ganó la presidencia del país con 1.149.302 votos. Con 45 años de edad, Juan Orlando Hernández se convertía en el presidente hondureño más joven en asumir el cargo, además de ser la primera ocasión en la que el Partido Nacional ganaba de manera consecutiva desde el inicio de la era democrática en el país.
Para noviembre del año 2016, Juan Orlando anunció que buscaría la reelección postulándose como precandidato por dos corrientes internas dentro del Partido Nacional. Las elecciones internas se llevaron a cabo en marzo del año 2017, dando como resultado a Juan Orlando como ganador. Tras las elecciones generales del 26 de noviembre, fue declarado oficialmente como ganador el 17 de diciembre, con el 42,95% de los votos. Los cuestionamientos al proceso y las protestas de opositores llevaron a una crisis postelectoral. Muchas personas alegaban irregularidades en el conteo de votos, que mostraron un cambio en la tendencia en favor de su contrincante. Decenas de simpatizantes del candidato de la alianza opositora realizaron protestas vandálicas y algunas pacíficas en varias zonas del país, dañando propiedad pública y privada, además de producirse saqueos. En respuesta a los disturbios, el gobierno hondureño decretó la suspensión de ciertas garantías constitucionales con un toque de queda durante 10 días. La jornada de protestas violentas dejó una serie de fallecidos, heridos y detenidos, señalados como presos políticos por parte de opositores del gobierno. En marzo del año 2018, la ONU contabilizó oficialmente un deceso policial y 22 decesos civiles, de los cuales 16 perecieron a causa de balas por parte de los entes de seguridad. 7 de estos fallecimientos indican un uso intencional y letal de las armas de fuego, incluso más allá del propósito disuasorio o de defensa propia. Además, el informe habla de un excesivo uso de la fuerza, en particular por parte de la policía militar. El primer escándalo que sacudió al gobierno y comenzó a empañar la imagen de Juan Orlando fue la revelación del uso de dinero proveniente del saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social en la primera campaña presidencial de Hernández, donado a través de empresas fantasmas. Hernández admitió este hecho y alegó desconocimiento sobre la fuente ilegal de dichas donaciones, las cuales posteriormente fueron supuestamente devueltas, según el presidente del Partido Nacional. Una de las negligencias que más resonaron durante su periodo presidencial fue el crimen contra la mundialmente conocida activista indígena Berta Cáceres, a quien le fue arrebatada la vida. Este hecho fue condenado a nivel nacional e internacional. Juan Orlando condenó el hecho y declaró el esclarecimiento de su crimen como una prioridad del Estado. No obstante, tiempo después, Amnistía Internacional y la ONU criticaron la deficiente investigación de las autoridades hondureñas en este caso. Como medida de presión, 5 congresistas estadounidenses propusieron suspender la ayuda económica de Estados Unidos a los entes de seguridad en Honduras, por lo que Juan Orlando viajó a Estados Unidos para impedir que esto se diera. Posteriormente, en enero del año 2017, Global Witness publicó un informe en el que señalaba a Honduras como el país más peligroso del mundo para el activismo ambiental, con 123 personas ultimadas desde el año 2010 por oponerse a proyectos de represas. El informe denuncia la participación de la policía y el ejército. Hace más de una década, la DEA, el Departamento de Estado, el Comando Sur y el Sistema de Justicia de Estados Unidos diseñaron para Honduras una estrategia para recuperar control sobre las rutas por donde circulaba la coca desde América del Sur hacia el norte. Desde hacía 30 años, Honduras se había convertido en el principal cruce de caminos de los estupefacientes que se comercializan y consumen en territorio estadounidense. Estados Unidos había perdido control de sectores importantes de estas rutas y principales propietarios de las rutas se habían escapado de sus manos, extremadamente empoderados en tan solo una década de actividades ilícitas. Según la investigación, a inicios del año 2013, el narcotraficante Giovanni Fuentes pagó sobornos por un total de $25,000 en efectivo al expresidente Juan Orlando a cambio de protección y algo más valioso: el acceso al laboratorio de narcóticos en las montañas de Honduras. Durante su gestión, Juan Orlando fue señalado por nexos con el narcotráfico. No obstante, se mostró al mundo como supuesto enemigo de los capos hondureños al aprobar la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos.
Las investigaciones ahora revelan que desde aproximadamente el año 2004 hasta el año 2022, Hernández se ubicó en el núcleo de una de las redes de narcotráfico más extensas y violentas a nivel mundial, abusando de su poder y autoridad para facilitar la importación de grandes cantidades de narcóticos hacia los Estados Unidos. A cambio, recibió millones de dólares procedentes del narcotráfico. Además, mientras promovía leyes y esfuerzos antinarcóticos a nivel público, protegía y beneficiaba a los narcotraficantes de su entorno cercano, quienes le proveían de sobornos. Durante su segundo mandato, en el año 2017, varios traficantes comenzaron a dar testimonios que apuntaban al presunto papel de Juan Orlando en lo que parecía ser un narcoestado. En el año 2018, su hermano, el exdiputado Juan Antonio Hernández, fue arrestado en un aeropuerto de Miami por tráfico de estupefacientes. En los documentos judiciales que salieron a la luz en el caso de su hermano, se identifica a Hernández como un co-conspirador. Tras el juicio de su hermano en el año 2019, Juan Orlando se convirtió en el objeto de acusaciones aún más condenatorias. Durante el juicio de Alexander Ardón, un ex narcotraficante y ex alcalde de El Paraíso, Copán, testificó que Tony había dado protección a sus operaciones a cambio de una contribución de $2 millones para la campaña de su hermano. Los fiscales estadounidenses también alegaron que Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, antiguo capo del cártel de Sinaloa, le había entregado $1 millón a Tony, el cual se presume era para el expresidente hondureño. Los fiscales también mencionaron un libro contable confiscado a Nery Orlando López, un narcotraficante en el que aparecían $440,000 en pago a Jo y su gente. El presidente suele ser conocido por sus iniciales, J o H. Cabe mencionar que López fue brutalmente asesinado en prisión apenas una semana después del juicio de Tony. Pero la acusación más explosiva vendría en el año 2021, cuando un testigo en el juicio del narcotraficante Giovanni Fuentes Ramírez afirmó que el expresidente Juan Orlando Hernández se había jactado de engañar a las fuerzas antinarcóticos de Estados Unidos. Vamos a meter las drogas en las narices de los gringos y no se van a dar ni cuenta, dijo supuestamente el expresidente. Aún así, Hernández continuó siendo considerado socio clave para los Estados Unidos, dispuesto a ayudar al entonces presidente Donald Trump en su cruzada para evitar la llegada de migrantes a la frontera de Estados Unidos y México. También fue considerado un aliado en la llamada guerra contra los narcóticos de Estados Unidos. Como presidente, a menudo opinaba que nadie había hecho más por desmantelar y extraditar a los grupos de narcotraficantes hondureños que él mismo. Fue solo en el año 2021, más de una década después de las repetidas acusaciones de malas conductas, que Washington realmente comenzó a distanciarse de la administración de Hernández. En febrero de ese año, 8 senadores demócratas propusieron un proyecto de sanciones a Juan Orlando, afirmando que éste había participado en un patrón de actividades criminales. Para noviembre del año 2021, la candidata Xiomara Castro obtuvo una victoria decisiva en las elecciones presidenciales, y poco después se especuló que Hernández podría ser acusado por fiscales estadounidenses tras dejar el cargo. Curiosamente, tras su derrota, Juan Orlando Hernández fue nombrado inmediatamente en el Parlacen en un intento desesperado por buscar la inmunidad frente a los enjuiciamientos. Tan solo una semana después de abandonar el cargo, los fiscales estadounidenses pidieron al expresidente en extradición, acusándolo de tráfico de estupefacientes y armas. El 15 de febrero del año 2022, Juan Orlando fue detenido en la puerta de su vivienda ubicada en Tegucigalpa, una imagen impensable que le dio la vuelta al mundo entero. Quien había sido el máximo líder de una nación hace apenas 20 días, partía de su vivienda esposado y con chaleco antibalas. Semanas después fue extraditado hacia los Estados Unidos. La nación entera siguió en directo por televisión su llegada al aeropuerto y el despegue del avión de la DEA que había ido a buscarle. Para Juan Orlando, uno de los políticos más prominentes de Honduras durante casi 20 años y un aliado estratégico de Estados Unidos durante sus 2 mandatos, fue en efecto un vuelo hacia un mundo diferente. Uno en el que su nombre y su estatus habían perdido finalmente el privilegio, el poder y la capacidad de garantizarle impunidad.
Según las investigaciones, con la protección del Partido Nacional, los narcotraficantes transformaron a Honduras en una importante ruta de coca suramericana hacia México y los Estados Unidos. El oeste de Honduras fue el centro del poder de Juan Orlando y su hermano Tony. En aquel lugar comenzaron a ejercer como agente de poder político con clanes del narcotráfico. Esta región sigue siendo clave para los narcotraficantes que aprovechan las fronteras de Honduras con Guatemala. Con Juan Orlando en el poder, florecieron las rutas aéreas y marítimas, las pistas de aterrizaje clandestinas para narcovuelos que transportaban estupefacientes hacia el norte se hicieron comunes en las regiones menos pobladas del país. Las rutas terrestres también eran populares entre los traficantes relacionados con Honduras. Con la protección de Tony, los hermanos Valle controlaban el principal corredor terrestre de Honduras hacia Guatemala, donde desde al menos el año 2015 se traficaban entre 150 y 300 toneladas de coca cada año. Según documentos judiciales, sus aliados eran los hermanos Valle, con quienes se inició en el tráfico de narcóticos a gran escala. Hernández les proporcionó a los socios de Tony protección política y el apoyo de las autoridades. Esto incluían los servicios del exdirector de la policía, Juan Carlos Bonilla Valladares, alias El Tigre, quien está acusado de usar su posición para proteger los cargamentos de narcóticos y también de llevar a cabo ejecuciones de enemigos en nombre de Tony. Juan Orlando se convertía así en el primer expresidente en encontrarse ante un tribunal estadounidense acusado de narcotráfico, después del expresidente de Panamá, Manuel Noriega, quien fue condenado en un tribunal de Florida en abril del año 1992. Su juicio comenzó finalmente el 20 de febrero del año 2024, esto tras numerosos retrasos debido a problemas para que el abogado defensor de Hernández obtuviera la autorización de seguridad necesaria. La expectativa entre los hondureños era enorme. Estaban deseosos de ver ante la justicia a un hombre que llegó a simbolizar la corrupción endémica del país. Un enjambre de medios de comunicación hondureños viajó hasta Manhattan para seguir el juicio muy de cerca. En el centro de la acusación no solo estaba Hernández, sino el Partido Nacional, histórica fuerza conservadora en Honduras, en la que el expresidente ha sido hombre fuerte desde que se convirtió en legislador por primera vez en 1998. El testigo clave de la acusación fue de hecho un exalcalde del Partido Nacional, Alexander Ardón. Ardón se había entregado a la DEA en marzo del año 2019 tras ser acusado de narcotráfico y se declaró culpable. En octubre de ese mismo año, Ardón fue el testigo estrella de la fiscalía en un juicio celebrado en el Distrito Sur de Nueva York contra el hermano de Juan Orlando, el ex legislador hondureño Juan Antonio alias Tony, detenido por cargos de narcotráfico en noviembre del 2018. Tony fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua. Pero el testigo más esperado por muchos era Fabio Lobo, hijo del padrino político de Hernández y su predecesor en la presidencia, Porfirio Pepe Lobo. Fabio fue detenido por narcotráfico en el año 2015 en Haití, tras verse atrapado en una operación encubierta de la DEA. Una vez en Estados Unidos se declaró culpable y fue condenado a 24 años de prisión. Fabio Lobo entró en la sala de juicios el 19 de febrero del año 2024. Subiendo al estrado, ofreció detalles reveladores sobre su relación con el expresidente Juan Orlando y los presuntos pagos de sobornos. Fabio proporcionó información sobre su padre, el expresidente Porfirio Lobo, y Hernández en actividades ilícitas durante sus mandatos. Finalmente, el 8 de marzo del año 2024, 12 jurados tardaron menos de 24 horas en dar su veredicto en la Corte de Nueva York. Juan Orlando Hernández, de 55 años de edad, fue declarado culpable de 3 cargos: conspiración para incorporar coca a Estados Unidos, conspiración para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos para el narcotráfico y posesión de ese tipo de armamentos durante la conspiración del narcotráfico. La decisión de los años que purgará en la cárcel el expresidente Hernández Alvarado está en manos del juez Kevin Kestel. La fecha y hora para conocer la sentencia están fijadas para el 26 de junio del año 2024 a las 11 de la mañana, hora de Nueva York. Ya se ha dado a conocer que su pena de cárcel podría ir
de 1 hasta 2 cadenas perpetuas. Por supuesto, la defensa de Juan Orlando ha dicho que él es inocente de todos los cargos que se le acusan. Manifiestan que Juan Orlando está siendo víctima de una venganza y una conspiración por parte de los grupos del crimen organizado y enemigos políticos. Indicaron que son acusaciones falsas e injustas en su contra, por lo que intentarán apelar el veredicto del juez. Les invito a permanecer pendiente de mis redes sociales porque ya les estaré informando los avances del caso y, de ser necesario, les traeré una segunda parte. Muchísimas gracias a Kim y Jonah, que fueron los que nos sugirieron este interesante caso. Por cierto, ellos tienen un canal bastante divertido, bastante dinámico, bastante interesante. Aquí podrán encontrar recetas, algunos viajecitos que ellos hacen y otras curiosidades bastante divertidas. Así es que les dejo la información del canal para que se vayan a suscribir y les dejo también sus redes sociales para que vayan a seguirlos. Infinitas gracias por su fiel compañía en cada video. Nos vemos en una próxima edición.